Un saludo cordial para todos ustedes. Espero que la estén pasando muy bien, que el Señor los esté bendiciendo mucho. Vamos a proseguir con el estudio de lo que es el poder de la oración en la vida del creyente. Aquí tengo el dibujo de lo que es el libro que estamos viendo. Este libro escrito por Charles Spurgeon, que contiene diferentes lecciones para valorar el poder de la oración en la vida del creyente y también lo que es el poder de la oración como iglesia principalmente. El día de hoy vamos a ver un tema muy hermoso que tiene que ver con algo que todos esperamos, la respuesta a la oración. El tema de hoy dice la oración que obtiene pronta respuesta. Y vamos a para esto estudiar este versículo que está en Daniel 9:23. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Esta es una respuesta que se le da a Daniel. Al principio de tus ruegos, o sea, esto es interesante, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para entender lo que significa esta pronta respuesta. ¿En qué contexto Daniel obtiene esa respuesta? Daniel sabía muy bien que la llave maestra para descifrar y entender todo misterio y la llave para tener toda ciencia y todo conocimiento estaba en la oración. ¿Qué es lo que hace Daniel? Daniel lo que hace es buscar al Señor cuando él quería obtener una respuesta, en este caso respecto a lo que iba a pasar con su pueblo, para entender la profecía. Pero algo que nos deja ahí bien en claro Daniel es lo siguiente. O sea, la mejor alternativa cuando no entiendes algo de la Biblia, pues obviamente va a ser siempre preguntarle al autor del libro, al autor del escrito bíblico. Entonces preguntarle al Señor mismo, el eterno autor de esta palabra santa que hoy tenemos. Entonces nada mejor que preguntarle a él cómo vamos a lograr eso a través de la oración. Y sobre ese punto, o sea, sobre esa actitud que tuvo Daniel de buscar al Señor para encontrar la respuesta a los misterios de la Escritura, Lutero dijo una frase muy interesante. Lutero decía: el discernimiento de la Escritura no depende tanto de la meditación como de la oración. O sea, esto no quiere decir que no es importante meditar. Es importante meditar la palabra, estudiarla, escudriñarla, estudiar, leerla, obviamente. Pero es más importante también esa vida de oración para poder entender el mensaje de la Escritura. No podemos estudiar fríamente como cualquier libro separados de la oración. Entonces, sobre ese punto Spurgeon justamente en su libro termina diciendo: haber orado bien es haber estudiado bien. Para poder entender el verdadero mensaje del Señor no hay otra forma que preguntarle al Señor mismo. Y es lo que hizo Daniel. Daniel quería saber qué va a suceder con su pueblo, qué va a pasar, y le costaba entender tal vez el misterio que estaba escrito. Y él acude al Señor y le pide ayuda para que le revele este misterio. Y la respuesta que se le da a Daniel justamente es esa, Daniel 9:23. Al principio de tus ruegos ya fue dada la orden y he venido para enseñártela. Esa es la respuesta. Interesante, al principio de tus ruegos ya, o sea, estaba empezando a orar y ya salió la orden de poder también enviar ayuda del Señor para que Daniel pueda entender la Escritura. Ahora vamos a ver algo bien interesante en esto de la oración y su respuesta. Todos sabemos que hay oraciones que no son respondidas inmediatamente. Hay personas que han estado orando durante meses, incluso durante años, por una petición en específica, pero eso no quiere decir que esa oración va a ser negativa, o que la respuesta, mejor dicho, va a ser negativa. ¿Por qué? Porque no podemos perder de vista de que estamos delante de un Dios misericordioso y, como dice la Escritura, un Dios que conserva nuestras oraciones como algo valioso,
que conoce nuestras lágrimas y aún los suspiros de nuestro corazón, están delante del Señor y Él conoce todo eso. Así que el Señor tiene memoria de estas oraciones, no es en vano estar orando. Estamos delante de aquel, o sea, al orar es importante porque al igual que ustedes, todos tenemos oraciones así en las que estamos justamente en eso, no estoy orando para encontrar una respuesta, pero tengo que entender que estoy delante del trono de aquel para el cual 1000 años es como un día. Para el Señor no es difícil cambiar toda la estructura, todo lo que me parece imposible, Él lo puede cambiar de un suspiro, en un momento, de un día para otro. No necesita 10 años, 20 años para estructurar algo, Él lo puede responder así. Y en un día puede llegar la respuesta a lo que fueron meses de oración, porque Dios es poderoso. Entonces, hay oraciones que sí requieren perseverancia, que requieren tal vez de lágrimas, de suspiros, de perseverar, pero tenemos que entender que por otra parte también hay oraciones que son inmediatamente respondidas, y eso también existe. El Señor también responde inmediatamente, como en el caso de Daniel. O sea, imagínate que pueda decirte: al principio de tus ruegos ya llegó la respuesta. Y hay respuestas así. En Isaías 65:24 podemos encontrar este pasaje que es de aliento para muchos de nosotros. 65:24, que nos dice: y antes que clamen responderé, yo mientras aún hablan yo habré oído. Entonces hay también este tipo de respuestas en las cuales el Señor nos responde incluso antes de que acabemos de orar. Ya está ahí la oración. ¿Por qué? Porque el Señor es poderoso, es soberano. Y como ejemplo tenemos ahí justamente la oración de Daniel. Daniel ni siquiera había orado tanto y ya le llegó la respuesta. No tuvo que esperar nada. Daniel fue favorecido por Dios al principio de su súplica. Y no solo Daniel, hay muchos siervos de Dios que pueden dar testimonio de esto, cómo pudieron recibir aquella oración ya al principio de sus súplicas. Ahora viene ahí esta pregunta, sabiendo que hay oraciones que tienen una respuesta pronta. Entonces me pregunto, ¿hay razones para esperar una pronta respuesta? Así, o sea, ¿puedo creer que se va a aplicar esto, que al orar de inmediato va a venir la respuesta? Y aquí tenemos algunas características de estas oraciones con pronta respuesta. ¿Cuáles son esas oraciones prioritarias para el Señor? Las que de hecho va a responder siempre así prontamente. ¿Cuándo? Obviamente el Señor en su soberanía tiene todo el poder para responder cualquier oración así, porque Él es poderoso. Y no vamos a decir de acuerdo a estas reglas el Señor responde rápido y en estas otras partes sería imposible porque Él es soberano. Pero podemos observar algunas características de la forma en la que el Señor contesta las oraciones. Ahora, algo bien interesante es que en la oración de Daniel, que es la que estamos estudiando hoy, de Daniel 9:23, en primer lugar Daniel estaba listo para recibir la respuesta. ¿Por qué? Porque lo que hizo Daniel, tal vez en lugar de ir a buscar respuestas a otro lugar, porque su petición de él era no poder tener la respuesta para explicar a su pueblo, para entender qué es lo que va a pasar. Como tal vez nosotros ahora estamos buscando respuestas para nuestro país, para ver qué va a pasar, alguna solución, alguna alternativa, alguna idea. Daniel estaba buscando respuestas, pero en lugar de buscar en otros lugares donde a veces buscamos también, Daniel volvió su rostro a Dios, porque eso es lo que él dice. Vamos a ver un poco del contexto de Daniel 9 y vamos a ver algunas características. Daniel 9, 3 dice: y volví mi rostro, Daniel está hablando a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio y ceniza. Daniel buscó al Señor cuando él no podía entender, cuando veía la situación difícil, cuando vio que ya iba a cumplirse la profecía.
respecto a su pueblo, Daniel, en lugar de desesperarse, tal vez de deprimirse, de buscar alguna solución, de decir no va a venir un tiempo feo, mejor tomaré recaudos, haré algo, compraré cosas o algo así, Daniel lo que hizo fue en sí buscar al Señor. Volví mi rostro al Señor en oración. Y es lo que ahora nosotros necesitamos entender. Dios contesta las oraciones de su pueblo, obviamente cuando el corazón de su pueblo está listo para recibir la respuesta. No era esa oración así por si acaso, o sea que Daniel decía sí, y de paso oraré, pero voy a hacer estas otras cosas más. No, para Daniel su prioridad, o sea, el todo de su alternativa era la oración. Él decía, no voy a encontrar solución en otro lugar si no es orando. Entonces él lo tenía bien claro, lo importante para él era la oración. Entonces el primer punto es tener listo el corazón para recibir la respuesta. Y de Daniel podemos aprender algo muy interesante. Y Spurgeon decía algo así, los guerreros que ganan batallas, o sea, porque el que se pone a orar obviamente que está tomando el lugar de un guerrero, de guerrera. Y los guerreros que ganan batallas son los que están decididos a ganar o morir. Punto. Así es como tenemos que acercarnos ante el trono de la gracia, a orar y decir, Señor, voy a orar realmente por esta petición porque sé que es mi única alternativa. No tengo otra mejor idea, no tengo a dónde más recurrir. Tú eres todo lo que tengo. Cuando llega a ese punto en el cual nuestro corazón está dispuesto para realmente recibir la respuesta del Señor, de hecho, que nos va a dar la respuesta. Un poco entusiasta, un temeroso, un incrédulo, un poco decidido, no va a llegar lejos. Ahora, Spurgeon da un desafío ahí también bien interesante. Dice, si solo hubiera una docena de miembros que ora fervientemente por un avivamiento, dice él, con la experiencia que él tiene como siervo de Dios, él dice, de hecho, que el avivamiento llegaría sin lugar a dudas. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos somos nosotros? Si tan solo hubiera 12 que realmente oraran fervientemente, pero con esa convicción, así volviendo el rostro a Dios, sabiendo que es mi única alternativa, y oro para que llegue avivamiento a mi iglesia, a mi país, para que llegue una solución, para que Él se glorifique, de hecho que va a llegar la respuesta. Entonces, algo bien interesante aquí es también que Daniel, además de estar listo, de volver su rostro a Dios, Daniel sintió profundamente el dolor de su pueblo. Esa es la característica de un verdadero intercesor, que es tal vez lo que nos falta muchas veces. Es fácil tal vez simplemente repetir algo y decir sí, bendice a esta persona, bendice a mi país y bueno, todo eso. Cuando lo estoy viendo de lejos, como de balcón, sí, Señor, bendice, bendice. Pero sería muy diferente estar en el centro mismo de la crisis. Y ahí sí lloramos, pero clamando, Señor, tienes que ayudarme, no tengo otra opción. Y realmente es muy difícil desarrollar ese corazón intercesor como Daniel, que pudo ser capaz de sentir profundamente el dolor de su pueblo, que le llevó a orar, a clamar a ese punto, a ponerse ahí en el lugar de todos los que tal vez estaban felices durmiendo, pero él estaba ahí buscando del Señor porque quería encontrar una solución para el dolor de su pueblo. Entonces, la oración que obtiene pronta respuesta es esa oración intercesora, en la cual obviamente uno se pone en el lugar de otra persona, porque eso es interceder. Me pongo en el lugar de la otra persona y voy a estar ahí junto con él para respaldar eso. Y ahí sí puedo orar realmente, como si realmente estaría en su lugar, si estaría viviendo eso, cómo estaría ahorita yo ahí. No creo que esté tranquila pasando una situación difícil, estaría gritando, estaría clamando al Señor. Daniel entonces nos muestra ese corazón de ser capaz de ponerse en el lugar de su pueblo y no como algo abstracto. Él no estaba mal, ahorita él finalmente estaba en el palacio del rey y él tenía comodidades, tenía por lo menos alimento seguro, él tenía cierta estabilidad que tal vez muchos de su pueblo no tenían. Pero no es que él estaba orando de manera egoísta, él estaba orando por su pueblo, porque nunca olvidó a su pueblo. Ahora, ¿cuánto nos falta para ponernos en lugar de nuestro pueblo y orar realmente como corresponde? Otro punto bien interesante es que Daniel se sintió también profundamente convencido de su propia indignidad. Es bien interesante.
Porque en el versículo 4, Daniel 9:4 dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. El versículo 5 es impresionante. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Ahora, seguramente Daniel no es que ha hecho todo esto por sí mismo. Él estaba hablando como pueblo. Él reconoció por su pueblo también ese pecado. Y cuán difícil es ponernos en este lugar. Ahorita es fácil orar diciendo: sí, Señor, perdona sus pecados, perdona esos pecados, los pecados de la gente. Todos ellos pecan. Tipo un poco más y tipo fariseo, ¿no? Y gracias porque no soy como ellos. Y perdona esos pecados, los pecados que cometen mis gobernantes, los pecados que cometieron los gobernantes que se fueron, perdónalos. Pero cuán difícil es ponerme en ese lugar y decir: Señor, hemos pecado, yo también soy parte de este pueblo, hemos pecado, hemos cometido, Señor, actos impíos, hemos sido rebeldes a ti. Y ponerme en el lugar del otro es algo que Daniel hacía muy bien. Ahí tenemos el Salmo 139:23. El Salmo 139:23 nos dice de la siguiente manera: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Tengo que acercarme al Señor con humildad, reconociendo que yo misma no soy perfecto. No soy perfecto, no lo somos. En Cristo sí podemos acercarnos al Señor. Si no fuera por Cristo y por la cruz y por lo que Él hizo, ninguno de nosotros seríamos capaces ni de hablar fuerte ni de decir nada. Todo lo que podemos hacer es por Cristo. Nos acercamos al Señor en Cristo y con esa humildad clara. Y Daniel tenía esa convicción de que él necesitaba confesar su propia pecaminosidad para realmente estar a las puertas del Señor. Y lo hermoso del Señor es que la confesión, la humildad, la capacidad de poder reconocer los pecados realmente es la puerta para recibir una visitación amorosa del Señor. La humildad, el perdón trae avivamiento, trae bendición. Y no hay un momento en el que el Señor esté más cercano que cuando confesamos y reconocemos nuestros errores, como país, como iglesia, como familia, como persona. Tengo que acercarme ante su trono reconociendo mis propias dificultades, debilidades. ¿Qué más hacía Daniel? Daniel tenía una convicción del poder de Dios, pero una convicción plena del poder de Dios. No tenía nada de incredulidad. Él sabía que si el Señor lo disponía, él iba a recibir todo. Él sabía que le estaba hablando al Señor. Él estaba convencido. Es interesante ver cuántas veces Daniel en el capítulo 9 repite: oh Señor, oh Señor, oh Señor. Y no es que estaba haciendo un pleonasmo, que eran muletillas, no. Él estaba convencido de que era su Señor y que realmente había poder en la oración. Sabemos en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces tenemos que entender realmente la misericordia del Señor y saber que estamos delante del trono del Todopoderoso. Ahora, necesitamos para esto entender algo. Hay tres auxilios para esto que están en esta otra columna. Uno, la misericordia en sí misma. Y esto es lo bueno, Dios quiere bendecirnos. Esta es una razón por la que yo puedo estar convencida de que sí, mi oración puede obtener una pronta respuesta. La primera es porque Dios quiere bendecirme. El Señor es misericordioso, Él quiere darme. Y estoy segura, todo por lo que oro, el Señor quiere dármelo. Que tal vez encuentre aquí dificultades de carácter, que tal vez encuentre aquí egoísmo, motivos equivocados, tal vez, pero Él quiere bendecirme, estoy segura de eso, y puedo acercarme con esa convicción, y cada que oro puedo acercarme con esa convicción. Él quiere bendecir, quiere darme eso. Y lo mismo por su iglesia, que no va a dar el Señor por su iglesia, obviamente el Señor quiere bendecir a su iglesia. Ese es el primer punto. El segundo punto es que tenemos que ser capaces de pedir todo para la gloria del Señor.
Señor, todo lo que vaya a entronizar a Dios. Ese es mi único deseo, que Él sea glorificado. Eso es lo que tenemos que buscar. Cuando voy a orar por algo que es diferente a eso, entonces tengo que examinar primero la motivación de mi corazón. Pero cuando estoy orando para que Dios sea glorificado, no hay forma en que esa respuesta tarde. Cristo dio su vida para reconciliar a los pecadores con Dios. No hay forma de que esa oración no sea escuchada. Si yo le pido al Señor, Señor, necesito estrategias, ayuda para poder llevar tu palabra, para poder evangelizar, para traer bendición a la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo, necesito ayuda para eso, Señor, esa oración va a ser escuchada. Si oro por obreros para la mies, va a ser escuchada, porque el Señor mismo me ha instruido que ore por eso. ¿Cómo no va a escuchar esa oración? Esa es la oración que tiene pronta respuesta, aquella que nace del mismo corazón de Dios. Y un tercer punto, que es el que a veces olvidamos, y Daniel la tenía bien clara y que es importante para nosotros recordarla hoy, es en esa frase del principio de la oración que vimos, Daniel 9:23, que es lo que le dice el ángel: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque eres muy amado. ¿Qué significa esto? En la relación con Dios, tú eres muy amado, eres muy amada. Somos muy amados. El Señor nos respondiera lo mismo: eres muy amado. Ahora, puede que la incredulidad, las circunstancias, puede que haya habido muchas cosas que me hacen olvidar o nos traen al olvido que somos muy amados. Puede que sí, pero tenemos que recordar de inmediato lo que la palabra dice: Dios no escatimó ni a su propio Hijo para rescatarte. Y dices que no eres muy amada, o sea, Cristo vino aquí por ti y aún así sigues diciendo que nadie te ama. ¿Cómo es posible? O sea, a veces no somos coherentes con la realidad. Somos muy amados. El Salmo 103, versículo 4, el salmista David sabía perfectamente esto. Él sabe y dice: Él, el Señor, es el que te corona de favores y misericordia. Él es el que me corona de favores, de misericordia. Soy amada del Señor. Somos muy amados. Cuando vayamos a Dios, no vayamos como extraños, como para pedir algo que no se va a dar, como alguna vez vamos por si acaso en la, no sé, la universidad o en algún lugar. Muchas veces vamos pensando y dudando, no, sí, pero no va a querer, pero por si acaso le voy a decir, pero no creo que quiera, pero tal vez, a ver, iré. Y vas como dudando, como algo extraño, para pedirle al docente o a mi jefe o a alguien, a decir: a ver, voy a, por si acaso intentaré pedirle permiso, vacación, pero no creo que quiera. Pero a veces vamos con esa misma actitud al Señor. Voy con esa actitud de: sí, a ver, por si acaso oraré, pero tal. No puedo ir con esa duda, porque vamos con la convicción de que somos hijos, de que somos amados en el Señor. Y ahí recordarles este pasaje. La verdad, siempre termino de una u otra manera llegando a Romanos 8, pero bueno, vamos a ver Romanos 8:32 una vez más. Dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Entonces, eso es lo que tenemos que entender al acercarnos a orar. Y con esa convicción puedo esperar una pronta respuesta. Ahora, ¿cómo contesta Dios la oración? Aquí podemos ver dos ejemplos de oraciones que se van a responder, que van a obtener pronta respuesta, con seguridad. El ejemplo 1. Si le pido al Señor hoy lo siguiente: Señor, si hubiera un don, un talento que nunca he usado, un talento que me ayude a poder aprovecharlo para el servicio, Señor, yo quiero saber si hay algo más que puedo hacer por ti. Tal vez hay algún talento que tengo que no lo estoy usando, algún don que no estoy ejerciendo para edificar el cuerpo de Cristo. Ayúdame, Señor, quiero ser útil. ¿Quieres que haga algo por ti? Lo voy a hacer, pero quiero saber qué es lo que quieres que haga. Esa oración seguro que va a obtener una pronta respuesta, porque es lo que el Señor quiere para nosotros. Si oro al Señor y le pido hoy que use todo lo que tiene de mí, esa oración va a obtener pronta respuesta. Otro ejemplo de una oración que obtiene pronta respuesta.
que la salvación llegue a más personas de mi ciudad, que se abran puertas, las puertas eternas, para que ninguna incredulidad pueda resistir el bondadoso llamamiento de Dios. Señor, hoy te pido eso, por puertas abiertas para tu salvación, para que tu mensaje llegue, para que toda incredulidad no prevalezca. Hoy te pido eso, y puedo pedirle al Señor confiada. Y oremos, no solamente por estas peticiones, hay muchas más que pueden obtener esa pronta respuesta. Oremos, y la próxima vez que me acerco, voy a esperar cuantas veces sea necesario, está bien, puede que la oración se conteste de inmediato, como en el caso de Daniel, o puede que sea de inmediato, puede que tarde semanas, puede que tarde meses, o puede que sea de inmediato, pero puedo acercarme al Señor confiada y decirle: Señor, no tardes, Señor amado, te espero y esperaré cuanto sea necesario por esta petición, y perseveraremos en oración y seguiremos orando hasta que el Señor llegue con más bendición para nuestra iglesia, para nuestra familia, para nuestra ciudad. Dios las bendiga grandemente. Un abrazo y muchas bendiciones.